de Tambo y Jara, voy a Jara, unimos luego a ver nivel. También sé que están otras varias comunidades de todos los departamentos de Itapúa, particularmente de esta zona, digamos, más al este. Entonces, repito, te saludo afectuoso y le decía que es una charla muy especial porque yo estoy muy ligado acá, cerquita de ustedes, a Trinidad, a Ignacia, mi madre, y también quiero aprovechar un poco también un homenaje a toda la gente de Trinidad que está presente acá. Un aplauso. Del mismo modo, empiezo realmente quiero rendir un homenaje a una tía mía que vivió mucho tiempo, lastimosamente, como a todos nos toca, se fue, Celsa Gaona de Servián, y Apochó, de acá de su hija Norma, profesora de ella, y a Lourdes, también mi pariente de acá, agradecido por estar con nosotros. Y acá en el Guaranao, Pradera Alta de la llama, sí. Pradera Alta, que le tengo al otro hermano acá de Norma, mucho por acá le conocen, es muy conocido, aparte de conocido, muy querido, Mario Servillano. Así que la persona de ellos, esta charla con mucho afecto acabó la profesora Rita Perna, una sacrificada, esforzada profesora que, repito, hace 23 años viene formando docentes, muchísima gente, ya ve que te digo, se va a sabiendo que con estos documentos nuestros pues, están trabajando en escuelas y en colegios acá de la zona. Pero precisamente, muchas veces tenemos un pequeño gran problema cuando nosotros no sabemos bien quiénes somos. Y si es un cambio.